Estamos nuevamente muy complacidos con Celeste Acosta, nos sentimos muy complacidos porque estamos justamente con una persona notable de la educación en el Perú. Me estoy refiriendo a justo Germán Lizarzaburo Gutiérrez, que ha tenido la gentileza esta noche, a pesar que ya es un hombre como yo, de una edad ya respetable, sin embargo, desafiando estos vientos de San Andrés de noviembre, ha venido a visitarnos. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo está, don Germán? Bienvenido a la Radio Nacional, y estamos nosotros celebrando el 178 aniversario del Colegio Emblemático Guadalupe. Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, bienvenido. Primer Colegio Nacional Benemérito de la República. Así es, así es. Bueno, y en cuanto a... No tengo que decir otra cosa más que agradecer al periodista Fernando Díaz y a la señorita conductora de Canal 9, Pamela Bertis, por la gentileza y las palabras tan generosas, y además por haber realizado un reportaje conmigo sobre mi trayectoria. Y yo justamente lamentaba que gente tan importante como don Justo Germán, como no está en el mundo de la televisión, ni del cine, ni del teatro, entonces no lo conocen y no le hacen reportajes tan valiosos como el que me hicieron a mí. Y que fue en forma masiva, ¿no? Porque la televisión a veces pues llega a otros lugares. Don Germán, usted ha sido no solo reconocido a través de los diferentes homenajes, sino también que el nombre suyo lo llevan varias promociones Una promoción. Una promoción. Sí, la promoción 1987. Ya. Lleva mi nombre, ¿no? Y con ellos tuve también un acto medio anecdótico, ¿no? A ver, ¿cuál es? Yo era director del colegio y estos chicos, al terminar la secundaria, se apersonaron a la dirección para pedirme permiso porque querían llevar mi nombre en su promoción. Y yo, por esas sutilezas que ocurren, estimé que se podía interpretar como que por ser director presioné, obligué a que le pusieran mi nombre a la promoción. Y les dije, no, jóvenes, ustedes busquen un maestro, si ya falleció mejor, pero yo no puedo aceptar que ponga mi nombre a su promoción. Y así se retiraron. Nunca pensé que tras 25 años de haber egresado, regresaran al cumplir su boda de plata a buscarme para pedirme que aceptara que le pongan mi nombre a su promoción. Ah, qué lindo. Y yo le dije, ahora sí, ya no habrán sutileza que me puedan señalar que yo los obligué. Qué lindo. Sí, sí. Qué lindo, y qué agradecidos también, qué agradecida esa promoción, ¿no? Sí, por supuesto, porque además mantener el recuerdo de una persona notable y después de 25 años o algo así, un estímulo para los que vienen. Efectivamente, sí. Don Germán, siempre don Carlos Gasols, que es el director de este programa, nos cuenta cómo es que ha ido cambiando la educación en las escuelas, cómo es que hemos ido perdiendo estas trincheras sobre civismo, por ejemplo, sobre historia, sobre comprensión lectora. ¿Usted qué opina como director de este gran colegio? Bueno, para mí la educación debe ser acción prioritaria de todos los gobiernos, ¿no? Lo que Ramón Castilla hizo en su época por la educación tiene su imagen nítida en reconocer la valía del colegio particular Nuestra Señora de Guadalupe y dar un decreto por el cual el Estado asumía la propiedad del Colegio Guadalupe, indemnizaba a los propietarios y desde ese momento, 1855, el Colegio Guadalupe pasó a propiedad del Estado peruano. Y Castilla
hizo que el Colegio Guadalupe fuera el receptáculo prioritario de los alumnos que terminaban primaria en todas las escuelas de la República. Esa fue la tarea de Castilla, del presidente Ramón Castilla, con Guadalupe. Miren ustedes. Un colegio que además y posteriormente incluso tuvo participantes del colegio en cosas armadas como terribles, en catástrofes como fue justamente el enfrentamiento de la Guerra del Pacífico. Efectivamente, efectivamente. Sobre la Guerra del Pacífico y Guadalupe hay mucho que contar, ¿no? No solamente por los jóvenes estudiantes guadalupanos que terminando sus estudios, dando sus exámenes, dejaban los libros e iban a coger el fusil para ir a los campos de San Juan y Miraflores a defender la patria. Exacto. Y eran jóvenes que frisaban entre 13 y 15 años de edad. Así es. Qué increíble, ¿no? Por eso el Colegio Nacional Alfonso Ugarte tenía 2 himnos, y uno de ellos, recuerdo que decía, para realmente resaltar y hacernos recordar que Alfonso Ugarte, estando a punto de casarse, siendo adinerado, con su propio dinero, armó un batallón, los vistió y los armó y postergó su casamiento. Entonces, en el himno se recordaba el hecho cuando dice se lanzó desde el morro magnífico altar, cayó altivo, asombrando a la historia como asombra al caer una estrella en el mar. Qué lindo. Por eso, hermoso poema. Teníamos nosotros, él era un profesor de Alfonso Ugarte el que lo había hecho, ¿no? Bueno, eran colegios emblemáticos. Sí, por supuesto. Que nos disputábamos siempre en fiestas patrias el gallardete, claro, en el desfile escolar. Y seguramente también las miradas de las chicas del Rosa de Santa María. Uy, era una cosa, era un espectáculo, ¿no? El día del desfile premilitar, cuando veníamos marchando del Campo Marte y llegamos a la Plaza Bolognesi, ajá, nos encontramos con un inmenso ramillete de alumnas del Rosa de Santa María, sí, claro, que llegaban para aplaudir a los guadalupanos. Era extraordinario, extraordinario era. Claro. Hoy día nosotros estamos en la compañía de don Germán Lizarzaburu. Él ha nacido en Trujillo el 28 de mayo del año 30. Carlos Gasol sigue siendo un poquito mayor. Él es educador, ensayista, cuentista, poeta y periodista peruano, pero sobre todo mantiene aún la mística de lo que tiene que tener un maestro en general, ¿no? Ahora nosotros estamos tan acostumbrados a que los chicos tienen que saber mucho matemáticas, pero ¿qué sucede a veces con los valores también, no? Claro, claro que sí. Yo quiero recordar una anécdota de una persona que vivió en De Bernardi, en la misma cuadra, en la acera opuesta, cerca Centro Escolar, que fue director de Guadalupe, que fue el doctor Bernales. Ah, por supuesto, el doctor Bernales. Reconocido maestro, claro. Y tenía yo una hermana y obviamente que tuvo 2 hijos, 3 hijos. Uno de ellos, el mayor, justamente conversando conmigo en estos días, recordaba que en la casa coincidían, digamos, la parte superior, coincidían mutuamente la de Bernardi con la del centro escolar, porque prácticamente hacían la esquina de estas 2 cuadras. Y escuchaba siempre música clásica en la casa de los Bernales. Uno de ellos es el Enrique Bernales, ¿no, verdad? Y canciones también de algunas óperas, algunas partes,
Y a él le llamaba mucho la atención, porque claro, él era un chico y a él lo que le gustaba es lo que estaba de moda, que era la rumba. Y después, también se debe acordar usted cómo eran las reuniones con la música bailable popular de aquella época. Claro, ¿verdad? por supuesto. El bolero era lo principal para la juventud. Claro. Que bailaban en una sola loseta. Exacto. Que eso era la prueba del buen bailarín y la buena bailarina. No caerse de la maceta. Pero hay algo que habría que apuntar hoy también, ¿no? El hecho de que la generación del 30 haya sido consumidora de músicas que venían del exterior no significaba de que no pudieran ustedes bailar también un buen valse peruano. Por supuesto, claro que sí. Yo acabo de decirles que empecé, los que fueron mis alumnos, hoy recuerdan perfectamente las obras que les hice escuchar. Yeah. Entre ellas, 1812, de Peter Tchaikovsky, claro. Que habla de que Peter Tchaikovsky hace una gran obertura narrando musicalmente la invasión napoleónica a Rusia. A Rusia, claro. Sí, por supuesto. Un profesor landeo de un curso que se llamaba Estudio Supervigilado cuando estuvimos en Alfonso Ugarte, que era una hora que le daban para que se pusieran al día o aceptaran algún pedido para que los reforzara, aprovechando en esa hora este profesor. Solamente recuerdo el apellido, era landeo. Y yo recuerdo que él nos llevaba al lugar que tenía la dirección con la música clásica. Y allí aprendimos nosotros la Paraelisa de Beethoven, aprendimos el Minué de Paderewski, escuchamos toda esta música, ¿no? También, por supuesto, la obertura 1812 y toda esta maravillosa obra de estos grandes músicos. Yo los recuerdo y los conocí ahí, porque yo anteriormente, por razones de mi profesión, entre comillas, que había sido la zarzuela, porque la compañía infantil a la cual yo pertenecí, de mi familia y de otros más, hacíamos zarzuelas y operetas, pero yo no conocía lo que conocí en el Colegio Alfonso Ugarte con este profesor landeo, que justamente me abrió los oídos a toda esta maravillosa música clásica. En realidad formó tu oído. Exacto. ¿No? Porque lo primero que escuchas es lo que forma. Así es. Lo que forma este camino que luego viene. Nosotros estamos el día de hoy, de cierto modo, celebrando el 178 aniversario del Colegio Guadalupe y estamos con don Germán Lixarzaburu. Y usted ha sido, al igual que don Carlos Gasols, de estas personas que han luchado por la gratuidad de la enseñanza. Evidentemente, consideramos en esa época, y ahora también desde luego, que la gratuidad de la enseñanza es un derecho de la juventud peruana y que corresponde al Estado, ¿no? Pagar lo que significa los estudios a toda la juventud, ¿no? Yo quiero contarles a ustedes, si me permiten, por favor, sí, una anécdota sobre música, ¿no? Hay un violinista extraordinario, José Obando, que está en la Orquesta Sinfónica de Bamberg, en Alemania. Este violinista fue mi alumno y recuerdo que tomándoles paso de música clásica, le ponía un disco a los alumnos y luego le preguntaba quién era el autor y qué obra es la que estaba escuchando. Pues le tocó a este alumno Obando y le hago la pregunta y él mueve la cabeza diciendo que no sabía. Inmediatamente grité: tiene 5, vaya a sentarse. Y un alumno que estaba en una carpeta delante
me dice, que toque, profesor, que toque. Y yo le digo, ¿que toque qué? Que toque su violín. Me dirijo al alumno, ¿tú sabes tocar violín? Sí, señor, me dice. Como en la sala donde dictaban música estaban los instrumentos musicales, ordené, tráiganle un violín. Y le trajeron el violín. Desde que se colocó el violín, el alumno me di cuenta que era un maestro, ¿no? Y empezó a tocar. Tocó Tocata y Fuga de Juan Sebastián Bach. Tocó extraordinariamente. Tráigame un borrador. Y me trae un borrador y le borro el 05 y le pongo 20. Desde hoy le dije, usted solo va a sacar 20 de nota. Qué maravilla, ¿no? Mire. Un diamante en bruto, ¿no? Así es, así es. ¿Y cuántos casos más similares debe haber en el mundo, ¿no? Sí, pues, Y efectivamente. que algunos no tienen la suerte de tener un profesor con esa sagacidad para poder luchar y encontrar que no se repitan estos olvidos, ¿no? Y aparte porque tampoco como maestro hay que tener miedo a colocarle 20. Para eso está desde el 0 hasta el 20. El 20 es una posibilidad, significa de que está cumpliendo con los objetivos que el maestro ha puesto para ese segmento de tiempo, ¿no? Efectivamente. A veces hay profesores que son bastante tacaños en eso y No. piensan que los hace mejor mientras menos nota tienen los chicos. Bueno, Algo que yo quisiera subrayar, aprovechando esta entrevista de ustedes, algo que quisiera subrayar es que en los colegios no debe postergarse aquellos alumnos que a veces no tienen un buen rendimiento en los cursos teóricos, pero son extraordinarios, dibujantes, músicos, cantantes. Eso hay profesores que lo ponen al costado, exacto. no lo ven ni lo toman en cuenta. Mi práctica docente era que todo alumno que en mi clase se desempeñaba muy bien dibujando, pintando o tocando algún instrumento musical, yo lo eximía de las obligaciones de mi curso para ponerle siempre una nota aprobatoria. Claro, bueno, por algo, pues, don Justo Germán Lizarzaburo, él ha tenido la condecoración de la medalla de la Orden y el grado de Gran Caballero por sus valiosos servicios otorgados por la Orden de la Legión Mariscal Cáceres en marzo del 2000. Y no es la única, ¿no? No, va a tener que construirse otra casa para poder colgar todas las condecoraciones que tiene don También Germán he sido objeto de las palmas magisteriales Así es, claro. a través del Ministerio de Educación. a través de ¿Cuántos años trabajó para el magisterio, maestro? 40 años. 40 años. ¿Y qué cursos dictó en aquella He época? dictado cursos de lenguaje, de historia y de literatura. Eran mis cursos. Ah, qué maravilla. ¿Enseñaba en primaria o en secundaria? No, siempre enseñé en secundaria. De secundaria, ¿no? Usted recordará en cuanto al teatro, que es tan importante y valioso, y que siempre insisto e insistiré en que debería estar en la currícula escolar, no como materia extracurricular, sino dentro de la currícula escolar, con 1 hora a la semana, desde inicial y toda la primaria y toda la secundaria. Debería hacerse porque eso permitiría abrir el campo, el mundo del conocimiento a los alumnos desde niños, que desde que son niños y nacen, juegan. Y el teatro es un juego, como dicen en otros países, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, le llaman jugar, porque en realidad es un juego. Y entonces, de esta manera, tendríamos nosotros un egresado con conocimientos, con manejo del lenguaje apropiado, no solamente de las palabras, sino de los tonos, en fin, con una serie de cosas. Y es más, hubo una época en que un profesor, creo que
trabajaba en el periódico Última Hora durante varios años, realizó o comandó con diferentes colegios nacionales, todos los colegios nacionales y algunos particulares, un festival de teatro entre los colegios, que llamaban, cada colegio llamaba a algún actor o alguna actriz y que les ofrecieran alguna obra para que fuera presentada por alumnos. Esto tenía una gran promoción en el periódico Última Hora y se hacía todos los años y se realizaba en diferentes lugares, en el Colegio Guadalupe, en el Colegio Alfonso Ugarte, en todos los colegios que tenían un auditorio más apropiado, allí iban todos los estudiantes, se llenaba, los aplausos eran, y esto fue varios años, y todo eso ha desaparecido. Ya no hay. Yo les cuento a ustedes, yo fui alumno de Luis Álvarez. De Lucho, claro, estuvo en Guadalupe. En Guadalupe. Claro. Yo fui alumno de Luis Álvarez y gracias a él aprendí teatro. Y él me llevó a la Asociación de Artistas Aficionados. Claro. Y ahí bajo la dirección de Roca Rey me consagré como un gran artista de teatro. Esa es una sorpresa. Es una sorpresa. ¿Usted recuerda alguna de las obras en que participó? Sí, El Cíclope. Ajá. Fue una obra que presentó don Ricardo Roca Rey y que fue todo un éxito, Sí. El Cíclope. Y en El Cíclope, el que les está hablando ahora, hizo el papel más difícil de la obra, ser un loco. Ustedes no saben cuántos ensayos me tuvo que hacer don Ricardo para que yo pudiera reflejar al público que era uno de los sátiros locos. Qué sorpresa, qué novedad, qué interesante, pero qué interesante, esto debería volver a repetirse. Usted lo está comprobando, entonces, y usted lo ha comprobado. Cuán valioso es el teatro en la educación. Efectivamente. Cuán sí. valiosa es la cultura en realidad, La cultura ¿no? en Y general, Fernando Barras, sí. que hoy día nos acompaña, que ha tenido la gentileza también de acompañar al maestro Lizarzaburu, nos cuenta que usted ha sido asesor de Jorge Basadre. Sí, tuve la suerte de trabar amistad con el doctor Basadre y tomábamos lunch en el Palais Concert, que era un bar que estaba a una cuadra de la Plaza Bolognesi, donde Basadre iba en las tardes a tomar su lunch. Yo lo encontré y nos hicimos grandes amigos. Y tuve la suerte de que cuando en la época de Prado lo llamaron de ministro de Educación, me invitara a su despacho para que yo lo asesore. Qué maravilla, ¿No? Y ahí, qué placer. en ese papel de asesor, porque Basadre tenía una sensibilidad muy exquisita, yo me acerqué una mañana y le dije, doctor Basadre, creo que sería conveniente hacer un inventario de la educación peruana. Y él recibió la propuesta con mucha calidad de persona que era y dio el decreto por el cual se dio el inventario de la realidad nacional en educación. El único inventario el que Basadre llevó a cabo. Es otro de los méritos que no son conocidos, ¿no? ¿Y dónde encontramos ese inventario, maestro? En el Ministerio de Educación tiene que estar. En los archivos del Ministerio de Educación tiene que estar. ¿Cómo es que se llama? ¿Inventario? Inventario de la realidad educativa nacional. Mire usted. Ojalá que esté, porque yo tengo dudas por una experiencia de la cual pasamos. A mí me llamó César Miró. Don César Miró era director de Educación Artística y Extensión Cultural del Ministerio
en la época, creo que ha sido, no sé si ha sido en el gobierno de Odría, no recuerdo bien. Entonces me dijo, hemos hecho en lo que era la parte posterior del Colegio Nacional Alfonso Ugarte, que tenía todo el área en, en el Parque Universitario, ¿no?, frente a la avenida Bancay, ¿no es cierto?, un teatro y que ese teatro se iba a llamar Felipe Pardo y Aliaga. Y entonces me dijo que yo le propusiera un espectáculo y le propuse, vamos a hacer Frutos de la Educación de Felipe Pardo y Aliaga. Y la hicimos. Entonces con nuestro dinero, que intervinimos allí, mandamos a hacer una placa y la pusimos en el escenario, ¿no?, haciendo cuenta de cuánto y cuál era el elenco, los que trabajaron. Me fui a Buenos Aires después y cuando regresé busqué la placa y la habían sacado. Y nadie explicó por qué. ¿Y la placa era de bronce? Una placa, sí, de bronce, ¿no? Míralo. Vamos a irnos a una pausita y volvemos inmediatamente. A alguien del Ministerio de Educación, a ver si conseguimos estas dos cosas que nos están contando los dos maestros que nos acompañan el día de hoy, don Germán Lizarzaburu y el maestro Carlos Gasols. Hoy día, celebrando nosotros a nuestro modo el 178 aniversario del Colegio Guadalupe. Don Germán, si usted nos recordara personajes ilustres que han estudiado en las aulas del Guadalupe. Bueno, hay una pléyade de personajes ilustres egresados del Colegio Guadalupe. Ni la hora que ustedes tienen, ni todo este día me alcanzaría para mencionarlos. Muy bien. Pero quiero decirle algunos. Empiezo por el ilustre doctor Jorge Basadre, exalumno de Guadalupe. Otro personaje, Julio César Tello, ¿no?, el gran arqueólogo mundial. Otro personaje, Santiago Antúnez de Mayolo, el ingeniero que hizo posible la represa del Mantaro y todo el sistema hidroeléctrico. Tuve la suerte de ser el alumno de él en el Colegio Alfonso Ugarte. Qué bien. Felipe Pinglo, Abraham Valdelomar, Carlos Leonidas Yerobi, ¿no?, entre otros. Los héroes, Quiñones, Leoncio Prado, los músicos, los pintores, ¿no?, Milner Cajaguaringa, Venancio Cinqui, el fundador de la Escuela Nacional de Bellas Artes, guadalupano, ahorita no recuerdo su apellido, pero fue fundador. ¿Ugarte? No, Ugarte fue director, pero no fue el fundador. Ya. Después, en materia de historiadores, Gustavo Ponmuso, ¿no?, que también fue profesor un gran historiador. Eran los dos grandes colegios de aquel momento. ¿Y cómo dice, maestro? ¿Usted se acuerda del himno del colegio? ¿De qué colegio? Del himno del Colegio Guadalupe. Por supuesto. ¿Cómo dice, a ver, este himno? Abrid ancho paso, las palmas batid, que va Guadalupe marchando a la lid. La frente altanera, firme el corazón, pues es Guadalupe el colegio campeón. Tarará, 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 Guadalupe es el colegio de entusiasta juventud. Somos los guadalupanos, el orgullo del Perú. ¿Usted recuerda quién fue el autor? ¡Tan, tarán! El maestro Tazara. Ya. El maestro Tazara fue un músico, compositor. Él fue el autor de ese himno. Qué bien, para la próxima entonces haremos una entrevista con Gasols hablando del otro colegio emblemático y también tendrás que cantarte el himno, Carlitos. No lo sé, no lo recuerdo completo. Vamos terminando así nosotros esta pequeña conversación con el maestro Germán Lizarzaburu. Muchísimas gracias, maestro, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a usted por haberme dado la oportunidad
de hablar de mi colegio, el primer colegio nacional benemérito de la República, Nuestra Señora de Guadalupe. El colegio es del Perú. El colegio del Perú, antorcha de peruanidad. Así es, así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias muy a sinceras. ustedes. Y se las da un hubertino valiente, que decía pecho al frente. Con el reconocimiento de un guadalupano también. Así es, muchas gracias. Muchas gracias.